Buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Vamos en este primer bloque a tratar de la coalición que ha hecho el PRI y su candidato único, que ayer fue ungido por la plana mayor de su partido con gran pompa y circunstancia, al mejor viejo estilo priista. A mí me sorprendió, entre otras cosas, un titular de uno de los periódicos nacionales de hoy que dice: Peña Nieto, cuidaré la unidad y privilegiaré las ideas. Y les propongo que, con base a este titular, discutamos la alianza, la coalición que acaba de hacer el Revolucionario Institucional con otros dos partidos, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza liderado por Elbester Gordillo, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y los dos temas que les quiero plantear aquí es, uno, desde mi punto de vista, el PRI está pagando muy cara esa alianza y la está pagando muy cara en términos precisamente de cuidar su unidad, en términos de repartir más puestos de lo que yo creo que tenía que haber repartido y en términos también de los electores. ¿Por qué digo esto? Me parece que son dos partidos muy desprestigiados, el Partido Verde Ecologista de México y el PANAL. Incluso hoy mismo publica una encuesta Ulises Beltrán en donde son mayores las malas y muy malas opiniones sobre estos dos partidos, porque creo que es un mito que acarrea muchos más votos. Esto que decimos que en el 2006 el Partido Verde ganó 5.6% de la votación, no es cierto. Eso lo ganó por un convenio de coalición preescrito, ¿sí? Escrito antes de que tomaran lugar las elecciones. Son los votos que la legislación electoral permitía regalarle a los partidos, y porque ya estamos viendo lo que está provocando al interior de la militancia el hecho de que esté asignando las candidaturas o algunas candidaturas a senadurías y a diputados a los otros partidos, y esto ya está provocando una serie de, pues si no rupturas, ya está provocando molestia al interior. Entonces, me parece que sale cara y está apostando fuerte Peña Nieto de mantener esa coalición durante todo el sexenio. Pues a él se lo callaron muy bien porque estuvieron todos derechitos, salvo Manlio Fabio Beltrones que no estuvo. Todos los demás que habían impugnado y dicho que esa alianza les resolvía pues un problema, pero les generaba otro y que les salía carísimo, todos caminaron derechito y aplaudieron, lo cual nos permite ver cómo se está comportando ya la dirigencia priista y el candidato, es decir, ordeno mando. Hay ciertas discrepancias en los márgenes, pero al final todo el mundo caminó derechito. Yo creo que ciertamente el Partido de Revolución Institucional paga más de lo que valen esos partidos, pero hace muchos años me decía un priista que las alianzas con los verdes son para dar una imagen de pluralidad. Imagínense que ganemos solos, me decía, van a decir que estamos avasallando nuevamente, que ya viene el PRI, digamos, como una gran aplanadora. Esta idea de pluralidad les resulta muy útil para presentarse como un partido incluyente. Yo creo que lo de la maestra sí merece una lectura muy particular, porque finalmente rompió con el Revolucionario Institucional de una manera sonora, mantuvo un maridaje casi fiel durante 3 años con el presidente Calderón. En las últimas elecciones de Michoacán iba con el Partido de Acción Nacional y de pronto dice, no, yo creo que mi verdadera opción es el Revolucionario Institucional, y regresa y se la plantea a los militantes Peña Nieto como un hecho consumado. La profesora está de regreso con nosotros y además tiene derecho de tanto. Va a nombrar un montón de candidaturas. Eso prueba que el PRI sigue siendo el mismo PRI de toda la vida. Es decir, un aparato electoral tremendamente eficaz, pero un aparato en el cual las ideas y las corrientes se expresan hasta cierto punto. Al final, la disciplina férrea y la jerarquía es lo que impera. Pero ahí creo que está siendo el Partido Nueva Alianza fiel a su nombre. Es una nueva alianza en cada elección. Vamos, ahora con unos, ahora con otros, y va renovándose constantemente. Oye, por eso ¿y todos los matrimonios tienen que ser con pompa y circunstancia? Por lo menos que el marido defraudado diga, esta señora era mi esposa hasta hace 2 años, ¿no? El marido defraudado anda bastante vapuleado, como para decir nada. Se queda callado aguantando al yerno del Elbester Gordillo, de su secretario de Educación, en fin. O sea, de su exesposa. Ya no sabe uno quién hace un ridículo mayor, si el Felipe Calderón, el Elbester Gordillo o el yerno. Es un sainete. Pero, curiosamente, la alianza la interpretaría como una expresión más de la ansiedad y el nerviosismo del priismo de Peña Nieto. Es decir, están
tan decididos, tan ansiosos por ganar, que han hecho absolutamente todo lo que está a su alcance para garantizar que van a ganar. Firmaron un convenio con el PAN de que no se iban a unir el PAN y el PRD, es decir, el PRI y el PAN en el Estado de México. Han presionado muchísimo en el IFE. Si no se han nombrado los 3 consejeros es por la exigencia del PRI que quiere tener 2 para garantizar una mayoría, lo cual pues el PAN y el PRD están cómodos con 6. Prefieren quedarse con 6 que con 9 controlados por el PRI. Y el incorporar a los verdes, pues yo no sé qué quieren mostrar, supongo que algo, pero con el Bester lo que quieren es la estructura electoral de la maestra, más que los votos, es el ejército de maestros. ¿Le funcionará o no le funcionará? Quién sabe, pero por lo pronto es una muestra del nerviosismo implícito que para mí sale por todos lados. Para complementar un poco esto que ustedes han planteado también, me gustaría ir a un tema que hemos expresado en este programa varias veces, de que la lógica de los estados o de las elecciones en los estados, para ser más preciso, no se puede trasladar a la lógica nacional y, sin embargo, en las 22 elecciones estatales que he estado analizando del 2010 y 2011, la mayor parte de ellas tuvieron alianza PRI y Partido Verde, pero enorme, el 90% de ellas fueron aliados. O sea, fue una coalición que se fue consolidando en los hechos, desde que el Partido Verde abandonó a Fox y al PAN, con quien fue aliados en 2000, y en 2001 se pasó al PRI, tiene 10 años sin haberse bajado de ahí. Entonces, ahí hay una cierta consistencia. Claro, se trata de un partido desprestigiado, corrompido y, pues, por eso bastante fácilmente aliado con el Partido Revolucionario Institucional. La otra alianza, la alianza que se ha hecho con Nueva Alianza, que de Nueva nada más tiene el grado de pragmatismo extremo, ha ido en la mayor parte de los estados aliado con el PRI. De las 22, muchas ha ido aliada con el PRI y en algunas con el PAN. También con el PAN. La última en Michoacán, como recordarán ustedes, en donde fracasó junto con el PAN, que fue su última entrega de solidaridad. Es de las pocas fracasadas también, porque el PAN gana en todas. Sí, el PAN ha ganado con Nueva Alianza en Puebla, que es el candidato de Nueva Alianza, realmente. Moreno Valle es de Nueva Alianza, es un agente de doña Elvester directamente. Ha ganado en Oaxaca. En Oaxaca, que Nueva Alianza lanzó una candidata, pero se bajó del caballo para apoyar a la alianza de Gabino Cue y fue nombrada secretaria general de gobierno, lo cual le trajo a Gabino Cue una enorme conflictiva. Pero aquí lo importante es decir que es el regreso de Elvester al seno del partido oficial, de donde nunca ha acabado de salir. Realmente se fue antes de que la defenestraran, o ya la habían defenestrado, pero entonces fundó su partido, tiene fuerza para eso, y pinta un poco la situación de este pragmatismo, sí, extremo, en donde yo voy con quien más me conviene en cada lugar. Entonces, en un estado vecino, no importa, yo voy donde tengo mayores garantías o donde tengo mayores compromisos, como el caso de Michoacán, porque el caso de Michoacán es claramente una alianza con el PAN, la última que hubo, después de esta terrible alianza que está haciendo con el PRI a nivel nacional y que va a representar una regresada formal al poder para tener mucho más posiciones que las que ha tenido con el PAN, ahora con el PRI. Déjame regresar a la parte esta de las ideas, porque aparentemente en este titular que les decía, cuidar la unidad y privilegiar las ideas, se ha dicho y está circulando el libro de Peña Nieto, que es un libro, la verdad, que está muy bien hecho, sobre un conjunto, digamos, de reformas que tiene que hacer este país. Habría que preguntarle por qué no se hicieron ahorita cuando el PRI tenía mayoría y él tenía ya también el liderazgo para empujarlas, ¿no? Pero ver estas ideas a la luz precisamente de la coalición, porque dice Leonardo, hay que mirar con lupa lo del PANAL, por lo que ya nos explicó, también hay que mirar con lupa, ¿sí?, lo de ese Partido Verde, que ni es sustentable, ni es tampoco un partido que pueda mostrar algo en términos de transparencia
y limpieza en el manejo del financiamiento y demás. Entonces, por los dos lados está esa parte chueca. Yo creo que la pregunta ahí sí es, a ver, está prometiendo una reforma educativa, una revolución educativa, y se alía con la fuerza más retardataria, la que ha impedido claramente una reforma educativa, y estamos hablando de transparencia y acabar con la impunidad cuando sabemos, ¿sí?, que hay varios procesos abiertos con militantes del Partido Verde y varios también escándalos con respecto a la sustentabilidad. Recordemos al Niño Verde pidiendo aquellos $2 millones por unos terrenos ecológicos en Quintana Roo. Entonces, sí suena como muy raro. Yo le preguntaría, porque está teniendo un argumento pues novedoso, Peña Nieto, diciendo, es que cuando los tenga yo adentro del huacal, ¿sí?, me va a ser más fácil convencerlos de estas reformas. Yo no sé qué le vayan a pedir a cambio para hacer estas reformas. Por lo pronto, me cuesta trabajo pensar llevarlas a cabo con estos dos socios. Pues ya sabemos, le pidieron posiciones. 30 diputaciones, la gubernatura de Chiapas. Luego vienen los votos parlamentarios, estos son los electorales. Se dio el lujo de la cláusula de escape y no sé cuántas cosas la maestra. Es decir, exhibió poder. A mí lo que me resulta tremendamente, digamos, inquietante es que nos digan que eso es nueva política. Es decir, oiga, perdónenme, el verde, como dijo Paoli, ya es un sector del PRI, ¿no? Es el campesino, el popular, el obrero y el juvenil, de jóvenes eternos, porque el niño verde ya no tiene nada de niño. Pero ahí tienes, ya es un sector del PRI más. Y el tema de la maestra es un reingreso sin mea culpa, de decir, oiga, me fui con otro partido todo este tiempo, de hecho todavía mantengo cargos en el gobierno de Felipe Calderón y ahora voy a hacer campaña con el señor que un segmento del PAN dice que es un peligro para la democracia. Eso me parece terrible. Y el señalamiento de que lo primero que haces es ir a darle un abrazo a la maestra, cuando Mexicanos Primero y otras organizaciones nos dicen que tenemos un tapón en el sector educativo, el mensaje no puede ser más ominoso. Y digo eso y lo digo, aunque no tiene nada que ver con este bloque, con el abrazo de López Obrador a Televisa. Lo primero que hacen los dos candidatos, nada más despegar, es ir a abrazar, uno a la profesora y otro al principal poder fáctico de este país, y decir, bueno, en realidad las elecciones se ganan con ellos, no contra ellos. Ya que mencionas a los dos candidatos, creo que por lo pronto el tema de las ideas o la dimensión de las ideas es un poco marginal. Lo que se está prefigurando es un escenario en el cual veremos los próximos meses la movilización de dos estructuras sociales cuyo poder y capacidad desconocemos todavía, pero que chocarán territorialmente a lo largo y ancho del país, no solo para convencer a los indecisos, sino porque estarán disputándose la lealtad de instituciones y organismos gremiales, y eso incluye pues a maestros, por supuesto, pero campesinos. Es decir, va a ser el choque del México organizado políticamente. Nada más completar un poquito esto de que no sabemos qué es lo que le va a pedir después de la elección el Bester a Peña Nieto, pero ahorita ya le concedió 30 diputaciones, la gubernatura de Chiapas, la candidatura por lo pronto. 5 senadurías. Es al verde, ¿no? 5 senadurías, a el Bester. Y está en riesgo porque está generando rebeliones dentro del PRI que dicen, no puede ser que les demos tanto. Eso es lo que yo... Bueno, ya tendremos oportunidad de seguir analizando, sobre todo la prueba va a estar en las elecciones mismas, pero nos vamos a otro bloque, quédese con nosotros. Es curioso cómo en este país el tiempo se puede manejar de tantas formas, ya es hasta chacota popular esto del reloj legislativo, que según los legisladores, bueno, es una frase famosa de Beatriz Paredes, ayer es hoy o pasado mañana es antier, en fin, lo que ellos quieran, lo manejan de una manera bastante arbitraria. Lo que a mí me resulta tremendamente indignante es que haya un montón de cosas que están ahí esperando, durmiendo el sueño de los justos, y pueden pasar meses, no les voy a hablar de los consejeros del IFE, que ya pasó año y pico, están violando la Constitución y sin embargo no lo han hecho. Tampoco les voy a hablar de la reforma laboral que prometieron hace un año atenderla, dijeron que se cruzaban unas elecciones.
y que por tanto no era el momento de atenderlas. Tampoco les voy a hablar de la reforma política que la mandaron a las calendas griegas, a ver si algún día deciden tomar el asunto de la reelección inmediata. Les puedo hablar de temas mucho más apremiantes que tienen que ver con el manejo de la economía. Por ejemplo, ahora hemos tenido una turbulencia cambiaria impresionante que requeriría ciertos, digamos, mensajes directos por parte de un legislativo. Una pieza simplemente, las inversiones público-privadas, que mandarían, según la mayor parte del sector privado, una señal para que la economía mexicana se fortaleciera en estos tiempos. Eso puede esperar. Lo que no puede esperar son las prioridades de los partidos políticos. Me sorprende y me parece francamente abusivo que si la legislación electoral contempla que a mediados del mes de diciembre iniciaban las precampañas, tengamos ya uno de ellos ya registrado, precandidatos únicos. Y uno se pregunta si realmente el empeño que muestran en tener la tarea antes, porque precampañas más el proceso, digamos, de selección los debería llevar a tener candidatos en febrero. Finalmente, este empeño en tener las cosas antes lo mostraran para otro tipo de cosas, yo creo que este país cambiaría muchísimo. Y por otro lado, también me resulta desesperante, no sé cómo lo ven ustedes, el hecho de que dentro de un año va a estar asumiendo el poder el nuevo presidente o presidenta, lo que sea. Es decir, nos tomamos un montón de tiempos para atender un montón de asuntos y cuando ve uno lo que pasa en el resto de los países occidentales, los españoles, y con esto termino, en 6 meses se dieron tiempo de procesar una reforma laboral, una muy polémica reforma constitucional, tener campañas electorales, tener elecciones, y el día 22 de diciembre va a estar gobernando Rajoy. En 7 meses comprimes un proceso amplísimo. Aquí nos estamos pensando todo y a ver si el 1 de diciembre del 2012 se empiezan a mover las cosas. Me parece desquiciante. Pero estaba recordando Octavio Paz en su época de intentar categorizar la esencia del mexicano. Y en este caso me parece que el mal manejo del tiempo distingue a la clase política. Voy a mencionar 2 ejemplos que muestran la esquizofrenia, el desquiciamiento en la utilización del tiempo. Uno sería los horarios de trabajo. Es absolutamente incomprensible que mientras más alto se asciende en la escalera política, desaparecen los horarios. Y se puede empezar con un desayuno a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y terminar la cena a las 12 de la noche con intermedios, comidas interminables, es decir, el desorden más absoluto. Segundo rasgo, la forma como los presidentes utilizan su tiempo, porque en la medida que ha habido transparencia ya sabemos el desorden en sus horarios. El ejemplo de Vicente Fox, que me tomé el trabajo de medir sus desplazamientos. La mitad de su tiempo como presidente lo pasó fuera del Distrito Federal, viajando. Y presumía, porque decía, pues que me critiquen porque ando viajando, pero a mí así me gusta, yo soy un presidente viajero, al igual que lo fue como gobernador. El resultado era el desorden en su oficina, porque pues no había quien controlara, él delegaba y confiaba en su gabinete y quienes tenían capacidad ejecutiva pues le hicieron bien y quienes no pues le hicieron pésimo. Y en ese sentido me llama la atención cómo el Partido Acción Nacional, que lleva una década gobernando, sigue empeñado en los mismos rituales que desperdician el tiempo cotidianamente. Por ejemplo, ¿cuántos eventos tiene el presidente que deben estar por fuerza el gabinete respectivo? ¿Cuánto tiempo se desperdicia en esos eventos? Es extraordinario, lo cual pues desquicia todo el orden que debería tener. Y podría uno comparar esos rituales porque en otros países cuando se sienta un gabinete es por momentos excepcionales, no es día con día y mañana, tarde y noche. Mira, tú citas a Paz, déjame citar otros 2. Uno es Castillo Peraza, que decía que si por algo tenía que pedir perdón la clase política mexicana es por perder el tiempo de la manera que lo hace de manera regular, ¿no? Lo decía Castillo Peraza. Y bueno,
y después podemos citar a Renato Leduc, sabia virtud de perder el tiempo. A ver, más allá de que tienes razón, o sea, creo que toda la parafernalia estatal y gubernamental quita mucho tiempo. Con todo, yo podría aspirar a que hubiese eso y alguna eficiencia y algún compromiso, que creo que es a lo que llevaba la apertura de Leonardo, ¿no? O sea, nuestros diputados seguramente y senadores seguramente incurren en las mismas largas comidas y largos desayunos y protocolos y demás que el presidente de la República o que el gobierno, y se hacen el tiempo, ¿sí?, para hacer sus cosas de unidad, sus candidaturas de unidad, para andar cabildeando a su militancia priista y buscando estas cosas, pero nunca se dan el tiempo para hacer las reformas, para hacer los compromisos. O sea, no nos damos cuenta que sí estamos en un sistema, por fortuna, democrático o semidemocrático, en donde se necesita reunir la voluntad de diferentes actores, gobernadores, legisladores locales, presidente, gabinete, etcétera, ¿sí?, para poder sacar las decisiones. Pero esas son precisamente las tareas que no atienden. Habla Leonardo de 2 o 3 iniciativas de ley, habla del IFE y tenemos tantas otras más. Esta parte del tiempo, cuando pensamos en los tribunales, ¿sí?, y pensamos que un juicio mercantil tarda independientemente de en qué sentido venga la resolución, tarda en México 1,135 días en promedio. En Estados Unidos, un juicio mercantil tarda 38 días. O sea, nada más imagínense lo que significa esto en términos de las empresas, etcétera. Y si nos vamos a los penales, bueno, hace rato hablábamos aquí en el corte, por ejemplo, letras libres con la jornada, que no vamos a entrar al tema, pero 7 años para resolverlo. 7 años. Es muy impresionante cómo perdemos el tiempo en cada una de las instituciones. Creo que tienes toda la razón, Leonardo, es un tema realmente importante. Bueno, yo quisiera hacer un pequeño matiz a lo que has dicho en relación con Renato Leduc, porque Renato Leduc no se refería a los tiempos políticos, que son de los que estamos hablando, sino a los tiempos del romance, del amor, la dicha inicua de perder el tiempo. Martirizóme tanto y tanto tiempo. No, pero se refería... El bate. Mira, nada más. Es que se refería al amor, y ahí sí, la dicha inicua y la sabia virtud de perder el tiempo. Pero hay algunas cosas en las que nuestros políticos no pierden el tiempo y llegan a tiempo. Por ejemplo, el presupuesto. Porque, claro, están seguros de que a todos y a ellos, para empezar, les iría muy mal de no aprobarse el presupuesto. Y entonces todos los presupuestos en tiempos ya largos en los que nadie tiene mayoría, se ponen de acuerdo, lo aprueban casi por unanimidad y obtenemos un presupuesto, aunque se mueva un poquito el relojito que se usa parlamentario, el que a mí me ha tocado algunas veces tener que detener un poco conduciendo las sesiones de la Cámara para poder llegar sabia virtud de manipular el tiempo. Sabia virtud de detener el tiempo sería esa una para lo de los presupuestos. Y hay otra cosa que quisiera destacar en relación con el tiempo. Yo estaba pensando que todo apuntaba a que el PRD iba a tener una debacle en la resolución de su candidato presidencial. Y han manejado esto con una maestría. Ha salido con abrazos, con amorosa república, con besos. ¿Y qué tiene que ver con el tiempo? Porque para eso son los primeros en que sacaron adelante al candidato presidencial. Después vino Peña Nieto y el PAN es hora que sigue perdiendo miserablemente el tiempo. Pero ¿y la ley? O sea, aquí, si yo me pusiera como prefecto de secundaria y los llamara a decir, a ver, jóvenes, sus trabajos. El del precandidato me lo sacan 3 meses antes y reluciente, ¿no? Ya tienen precandidatos. Oiga, las precampañas empezaban a mediados de diciembre y se supone que en febrero tienen que hacer... Ya tenemos hecha la tarea y está completito. Oiga, y la reforma laboral, esa sí que no la hemos hecho, pero esa está esperando. Oiga, y los consejeros del IFE, esos llevan un año y tampoco nos ha dado licencia. Y el tema del presupuesto, que es donde se le mueven los dineritos, ese lo tienen como estudiante alterado, a las 12 de la noche termina la tarea y ya la entregan. Bueno, ¿por qué está como sietemesino adelantándose a su nacimiento cuando le toca nacer en febrero? Y todos los demás temas están esperando. Yo ahí es donde veo una cosa desquiciante e introduzco otra variable. Los españoles en plena crisis ahorraron 6% respecto a la elección anterior. Ahora, si el PRI
y la izquierda, que resolvió sus precandidatos en 3 días, fíjense. En 3 días encuestas ya tienen candidato y vámonos. Entonces, ¿para qué perder tanto tiempo con precampañas? Que todo esto que van a recibir como prerrogativas lo den a una de las causas justas y amorosas que los 2 candidatos dicen defender y que le ahorren. El mensaje que podrían mandar ahora es, como ya hicimos la tarea, ya no hay precampañas, todo el dinero lo devolvemos. España ahorró 6% en el proceso electoral y no veo por qué nosotros podríamos ahorrarnos tiempo y de paso dinero. Yo quiero subirme a la oferta que nos está haciendo, petición, sugerencia a los partidos. Realmente podríamos hacer eso, ya que cantaron tanto que la del 2007, la reforma del 2007 iba a ahorrar tiempo y dinero. ¿Ustedes se acuerdan cuando en aquellas épocas en que todavía el PAN no era parte del poder o todavía no tenía oportunidad de ejercerlo y que regresaba el dinero de campañas? Una vez lo regresó para libros de texto, ¿se acuerdan Calderón ustedes? Y López Obrador regresaron los cheques. Regresaban los cheques que les daba el IFE para las campañas. Yo me querría sumar a esa. Y también ahí con el IFE hoy estaba leyendo, no sé si vieron ustedes en la prensa, que estaban viendo si hacían un compromiso con los partidos para hacer una tregua navideña, aparte de la que marca la ley electoral, para no bombardearnos a los ciudadanos de tanta cosa, que utilicen esos spots para hacer pidiendo Sicilia, la pidió ayer y también la pidió, que usen esos para motivos más importantes como sería la educación cívica, pero sí, que dejen de perder el tiempo, Leonardo. Porque y el dinero. Bueno, ahora hay ramas de la vida nacional que curiosamente sí se mueven con una rigurosidad en el manejo del tiempo. Por ejemplo, el pago de impuestos. Es decir, cuando se traslada a la ciudadanía la obligación, ahí sí, por lo general, hay un enorme rigor. No te puedes pasar de cierto plazo porque incurres en multas, tienes que estar cumpliendo, pero es parte del drama de nuestra cultura que somos cartesianos para pagar y rulfianos para cumplir, ¿no? Qué buena frase. Oye, pero tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Ustedes 2 andan instalados en la poesía. Regresamos en un instante. Nos vamos a ir a bailar. Entonces. Estamos sublimando. Vamos a bailar. Hoy por la mañana me di cuenta de la profundidad, del arabesco que tiene el laberinto de las contradicciones panistas, que ven cómo los va dejando el tren de la historia. Y el sentimiento vino porque leí una columna de Germán Martínez, el expresidente del PAN que renuncia ante el fracaso electoral de su partido en el 2009, que es además integrante del círculo cercano a Felipe Calderón. Y lo que Germán Martínez dice de una manera muy intensa es: señores panistas, ya no se hagan bolas, la mejor candidata es Josefina Vázquez Mota, hagamos algo para bajar a uno de los 3 y lograr recuperar la atención que se nos escapa y se nos evade por el apego a los reglamentos que los trasladan hasta febrero, la selección de su candidato. En el trasfondo está, creo, el reconocimiento que su partido, pues el PAN, ha perdido un enorme, dilapidado el capital que acumuló en 7 décadas, en unos cuantos años de frivolidad e irresponsabilidad y decisiones apresuradas de un presidente, un panista de la última jornada, Vicente Fox, y un panista histórico, hijo de uno de los fundadores del panismo, Felipe Calderón. Pues mira, Sergio, estimado Sergio, yo lamento contradecirte, pero no se está yendo en el tren no se les está yendo el tren de la historia, sino aquella canción ranchera que dice: en el tren de la ausencia me voy, porque se están quedando ausentes, ¿no? Están ante un escenario en donde ya está habiendo, como se decía en el bloque anterior, campaña de 2 candidatos virtualmente, porque todavía no inicia la precampaña oficialmente, que empieza el día 18 de diciembre. Pero ahorita los panistas están debatiendo. El día de hoy debatieron largamente. No sé si de ahí se va a derivar algo muy importante.
Pero la gente ya no está poniendo tanta atención a un debate cuando están resueltas las otras dos candidaturas, que están ya en plena campaña, aunque no se llame así. Y yo creo que es importante, y yo coincido con esta posición en términos pragmáticos, de análisis de qué es lo que se puede conseguir y en qué plazo, como decíamos ahora a propósito de la dicha inicua de perder el tiempo. En política no es una dicha, es solamente inicua, ¿no? Es una experiencia inicua, la de perder el tiempo. Y el PAN lo está perdiendo de una manera verdaderamente desmesurada. Creo que Josefina es sin duda la competidora con mayor capacidad de competencia, que puede captar una buena parte del voto de género, del voto femenino, si lo hace bien, como creo que lo puede hacer, articula bien su discurso. Creo que los otros dos se han quedado atrás, uno porque ya se le ve casi como de choteo. Escuchaba yo hace rato a Jairo Calixto Rangel y gente así que dice, bueno, ya casi compite con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿De quién hablaba? De Krill. De Santiago Krill. Sí, y el otro es Cordero, pues que no levantan por más fermento que le quieran poner a la masa. Yo tengo también cierta discordancia contigo. Creo que ha dilapidado mucho capital político. Creo que lo pudo haber hecho mejor, tanto en términos internos hacia el partido. Sí ha sido sorprendente que el hoy presidente Felipe Calderón, que tanto y seguramente con razón, ¿sí?, cuestionó el papel de Fox en la candidatura a la presidencia del 2006, esté incurriendo en las mismas prácticas, por decir lo menos, e impulsando a su propio candidato Ernesto Cordero. Creo que el PAN, en efecto, ha perdido el tiempo. No creo que sea irrecuperable. Sigue siendo, en términos de la preferencia electoral, el segundo, va en segundo lugar, va por encima del PRD, aún con candidato. Y es cierto, se está discutiendo, creo que ya deberían de tener un candidato y que es muy importante que uno se baje, sobre todo por una cosa, esto está mandado hasta el 5 de febrero, que me parece lejísimos, más allá de que si estos van a poder tener la ventaja de tener presencia en la televisión, porque sí va a haber una precampaña, porque en el PAN las reglas dicen que si ninguno de ellos alcanza el 50% o el 35% con una diferencia de X porcentaje, se tienen que ir a segunda vuelta, lo que es todavía los mandaría más lejos. Aquí hay 3 candidatos. El problema es que si se baja uno, Sergio, como estabas tú analizando, se tendría que bajar, pues evidentemente, Ernesto Cordero, que es precisamente el candidato del presidente, porque Josefina, que va muy por arriba, y yo coincido contigo, es de lejos la candidata más competitiva, tiene 40 y tantos %, luego Krill 30% y luego Ernesto Cordero 10%. Pero esto quiere decir que el candidato del presidente desaparece. Gana en población abierta, Josefina, y gana también, según todas las encuestas, en el panismo. La última de Buendía que publicó el Universal hace unas semanas era 44 Peña Nieto, 24 Josefina, 14 Andrés Manuel López Obrador. Yo no tengo la impresión de que esté perdiendo del todo el tiempo. Coincido en que ha dilapidado una buena parte de su capital, que el gobierno no aporta, digamos, en estos momentos absolutamente nada. Paradójicamente, al apoyar tanto a Cordero el presidente, le está permitiendo a Josefina Vázquez Mota ir creando esta imagen de una candidata distante al presidente, autónoma del presidente, y de aquí a febrero poder consolidarse como una candidata con más credibilidad o no cargar con el lastre que han supuesto estos años de gobierno. ¿Pero eso le conviene al interior de la panista? Yo creo que sí le conviene en términos generales para construirse una imagen diferente, sino que vas a decir 12 años llevo gobernando y ya viene la siguiente y va a ser lo mismo. Yo creo que es desastroso. Si Josefina Vázquez Mota no se abre, no despeja un discurso para decir, a ver, esto no va a seguir siendo lo mismo, a pesar de que pertenezca al mismo partido, no le veo muchas posibilidades de crecer. Tiene la oportunidad de crecer porque el priismo, pues ya vimos, es un priismo muy tradicional, no hay que esperar grandes sorpresas. Por el lado de la izquierda optaron por el candidato que tampoco ofrece sorpresas, ya se sabe con toda precisión que, digamos, cuál es la oferta del López Obrador, quiénes han estado cerca de él, y lo tuvimos como jefe de gobierno en la ciudad. Ella es, digamos, la única incógnita que podría decir, a ver, yo he sido secretaria, pero nunca he gobernado propiamente ni una entidad, por supuesto el país tampoco. Por lo tanto, tiene ahí una oportunidad. Discrepo de ustedes, así como para animar la discusión, en el asunto esto de perder el tiempo. Para mí el asunto no es si llegas antes
o llegas después, sino llegar a tiempo. El tema central de las elecciones del 2000 y del 2006 ha sido que los candidatos se ubiquen en el momento preciso en el ánimo del elector. La Bastida estaba hasta arriba en el 99, pero arriba, y todo el mundo decía qué ventaja lleva la Bastida, eso es absolutamente inalcanzable. López Obrador tenía el mismo efecto en 2005, estaba muy por arriba de todos los demás, y el PAN estaba en el debate que el presidente apoyaba a Krill o a Calderón, y finalmente en tercer lugar el PAN entonces. Estaba el PAN. El momento en el que se cruzan las líneas del Peje y Calderón es en abril. Es el momento. Entonces, yo no sé si el PAN está cometiendo un grave error en mantener y primero respetar las leyes, es decir, a partir del 18 de diciembre empiezan precampañas. Hoy, como ya lo dijeron ustedes, estuvieron debatiendo en internet, lo cual, bueno, tiene alguna ventaja. Y yo no sé si de aquí a febrero, si hacen una buena campaña interna los panistas y logran tener un proceso interno razonable, si no lleguen a marzo mejor ubicados que los otros dos que se han metido en la congeladora por haber nacido 3 meses antes. Bueno, por alusiones personales, me subo a tribuna. Toda suya. Toda mía. Primero, no era mi razonamiento, sino citaba a Germán, los argumentos de Germán Martínez. Me parece un coincido. Subrayo por qué. Y resaltaba la relevancia del personaje, porque parecería ser una decisión del grupo interno, de la cohesión del grupo interno de Calderón. Esa es la relevancia, así como en su momento el discurso de Alfonso Durazo renunciando en el 2005 y dándole una estocada mortal a las aspiraciones presidenciales de Marta Sagún. No lo equiparo, por supuesto, pero me llamó la atención porque no deja ningún lugar a la duda. Claro. Es decir, es directito y a la cabeza, dice, es Josefina y bajemos a uno para que esto se haga, para regresarle viabilidad a la candidatura. Si inicié argumentando que se les estaba yendo el tren, no sé si de la historia o simplemente el que lleva a Buenavista, de Buenavista al Estado de México, eso no lo sé. Pero lo que sí creo es que en las próximas semanas o meses se van a definir el primero y el segundo lugar. Porque si regresamos al 1999 y al 2005, 2006, ahí sí hubo un corrimiento clarísimo. En el primero, Fox rebasa a Cuauhtémoc, en el segundo, Calderón a madrazo. Y ya cómodamente instalado, el segundo empieza a competir por el voto útil, que es que es la clave de la victoria. En ese sentido decía que se le estaba yendo el trenecito de Chapultepec, vamos, para que nadie se ofenda. Yo creo que tienes razón. ¿Los Pinos, donde está Chapultepec? No. Pero se me deja... hay una cosa que no puedo estar de acuerdo contigo, Leonardo, cuando dices, bueno, finalmente el PAN es el único que está actuando dentro de la legalidad porque están haciendo las precampañas en los tiempos que marcan. Va a tener potencialmente una ventaja. A ver, pero llevamos pero es que va a tener precampaña. Llevamos más de un año, ¿sí? Con 5 candidatos, los 3 del PAN, bueno, con más. Los 3 del PAN, Marcelo y López Obrador. Y después del otro lado, pues nada más Peña, si quieren meter a Manlio. Teníamos a 7 candidatos todo el tiempo haciendo campaña. Entonces, el PAN está haciendo lo mismo, campaña, independientemente de lo que digan las leyes, como la está haciendo Peña Nieto y Andrés Manuel. Esta regla que enunciaba Leonardo, que pudo haber sido atinada, en cada tiempo político se van haciendo lógicas diversas. Por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, cuando compiten Carlos Castillo, Cárdenas, etcétera, del Mazo, ¿no? Sí. El que iba arriba sin candidatos era el PAN. Iba muy arriba, era 43% arriba. Y acaba Castillo Peraza con el 17%. Por eso dije hipótesis. Por eso, no. Yo digo que en cada lógica se van tejiendo en cada caso se van tejiendo su propia lógica y que no es una extendible a la otra. Pero en fin, es un elemento de especulación. Después de este agitadísimo debate, entonces lo interrumpimos para una pausa y regresamos con el último bloque. El día de hoy vamos a
concluir nuestro programa analizando una denuncia de hechos que ha presentado un grupo de intelectuales y de políticos en México, de oposición claramente, contra el gobierno de México y el presidente Calderón, su gobierno, por una serie de imputaciones sobre pues la violencia en México, la atribución de una gran cantidad de violaciones de derechos humanos, incluso se llega a mencionar el genocidio en una demanda que está haciendo este grupo por considerar que las instituciones mexicanas jurisdiccionales no tienen capacidad para juzgar este tipo de cosas. Es decir, no tienen capacidad, no tienen competencia o no tienen la suficiente, pues no sé, voluntad, condición moral o voluntad para poder analizar estos casos y llegar a una conclusión jurisdiccional. Entonces se van al Tribunal Penal de La Haya y están haciendo una denuncia pues sumamente fuerte. Yo personalmente considero que es una denuncia desmesurada en cuanto a las imputaciones que se hacen, en cuanto a la gravedad de los temas. Están hablando de genocidio y esto, pues, no, según la definición oficial de genocidio, pues no cabe. Pero, en todo caso, vamos a ver qué resulta de esto. El presidente de la República, su casa, ha hecho un rechazo muy fuerte en documento de esta denuncia, diciendo que es muy grave y es muy irresponsable. Vamos a ver cuáles son los términos en que se dirime esta controversia. Por fortuna todavía no ha sido ni siquiera admitida. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece una desproporción. Esto no quiere decir que uno no pueda tener una crítica a la estrategia en contra del crimen organizado del presidente Calderón, pero acusarlo, ¿sí? O sea, no, acusarlo de genocida me parece un acto de propaganda política que bueno, yo personalmente condeno. Insisto, hay que juzgar en este país lo mal que funcionan las instituciones judiciales, del Ejecutivo, del Congreso, etcétera, pero creo que ha habido una estrategia por parte del presidente de la República y que claramente su objetivo ha sido tratar de proteger a la población de un flagelo como es el crimen organizado, y no me parece además que cuando la Corte Penal Internacional es una institución que se estableció precisamente para ir en contra de fenómenos de guerra sistemática al interior de los países, sobre todo en estados no democráticos, no se junta. México es, nos guste o no con todas sus asegúnes, es un estado democrático. El presidente Calderón fue un presidente electo por los votos de los mexicanos, está estableciendo una guerra, una lucha en contra de delincuentes y, en fin, podemos, insisto, criticar situaciones de derechos humanos, acabamos de ver Human Rights Watch, en fin, pero de ninguna manera ni se cumplen las hipótesis, ni me parece tampoco que tenga ninguna solidez la acusación al presidente Calderón como él el responsable. Tendríamos que también, en todo caso, llevar a todos los gobernadores, a los presidentes municipales, etcétera. Parece fuera de toda proporción y condenable. Una cosa es ser, digamos, no ser eficaces para hacer algo, por ejemplo, la investigación de todos los homicidios que ha habido en este país, que es un tema que platicábamos a partir del informe de Human Rights Watch, y otra cosa es decir que eso es un genocidio. Yo creo que no está bien centrado el tema desde el punto de vista jurídico, queda claro que es un tema político, un afán de golpear precisamente al gobierno de Felipe Calderón con un tema, insisto, que no entra dentro del ámbito del genocidio. Digo, esto no son los Balcanes. Cualquier persona que vea con cierta frialdad el asunto puede decir que lo del Casino Royal o lo de Guadalajara, las puertas de la FIL o lo de Sinaloa o lo de Boca del Río, pues son cosas lamentables y son muchos muertos. Pero decir que hay una voluntad sistemática y consistente de un gobierno por desaparecer a un grupo es verdaderamente faltar a la verdad. Yo lo que creo, sin embargo, es que esto es el primer anuncio de cómo va a ser perseguido Felipe Calderón cuando termine su gobierno. Desde todos los frentes lo van a golpear como se pueda y bueno, pues ciertamente él tiene que tomar nota de esto. Creo que no va a avanzar por la naturaleza del hecho, pero políticamente, ya lo decía John Ackerman en un artículo de La Jornada,
decía ayer, es probable que no prospere, pero lo van a poner en monitoreo. Es decir, el tema no es probar que hubo genocidio, sino conseguir el pastelazo, y de todas maneras el gobierno ha tenido una reacción muy dura, diciendo que se reserva incluso la posibilidad de proceder contra estas personas. Contrademanda. Yo creo que es desproporcionado, pero bueno, busca el efecto político que creo que ha tenido. Me voy a permitir disentir por varias razones. La primera, entender la lógica de un sector de la población, de los que son víctimas, que observan cómo de manera sistemática hay impunidad en este país. Desde esa perspectiva, Vicente Fox y el panismo fueron cómplices de la amnistía que concedieron a los represores de derechos humanos del priismo, porque de manera deliberada ni establecieron una comisión de la verdad y crearon una fiscalía especial de broma, que no llevó a justicia a nadie, utilizando curiosamente argumentos jurídicamente insostenibles como el de que la matanza del 68 había sido un genocidio porque el gobierno de Luis Echeverría tenía la intención de perseguir a los estudiantes por ser estudiantes. Por tanto, hay en una parte de México un enorme resentimiento por la impunidad, en la cual son copartícipes gobiernos priistas, gobiernos panistas, fundamentalmente porque el costo en vidas lo ha pagado sobre todo la izquierda. Y eso pues podría demostrarlo fácilmente. En segundo lugar, es también un síntoma de la polarización que existe en este país, porque Felipe Calderón en el 2006 lanzó un lenguaje, Calderón y Fox sembraron un lenguaje de odio y de intento de eliminar con la tesis de que Andrés Manuel era un peligro para México, de eliminar al contrario. No se dieron cuenta, y esa fue mi tesis siempre, del daño que le hacían a la cultura democrática con esa tesis. Que por otro lado, las ganas de la polarización, la profundidad se observan en la columna de hoy de Javier Lozano, a propósito de este tema. Es de un odio y una beligerancia terribles. Finalmente, creo que ante lo que estamos viendo con esta petición, a la cual, aclaro, no me sumé por tengo razones por las cuales no me sumé, pero la entiendo en su lógica profunda, pero demuestra cómo se está internacionalizando el tema de la impunidad y la falta de justicia en México. El informe de Human Rights Watch que dice que de todos los casos, los 1000 casos que se investigaron, solo fueron castigados 29. Sí, claro. Yo creo que tienes razón en cuanto que hay que entender el asunto, y creo que lo entendemos todos. Y además ya lo explicitaba muy bien Leonardo, por lo cual yo no insisto. Es una jugada política, pero la desmesura está en que, entendiendo lo que pueda tener como mensaje político, incluso entendiendo la profunda reacción que hay ante estas circunstancias como las del informe del Human Rights Watch, etcétera, llamarle genocidio, cuando el genocidio está definido como algo que pretende destruir, liquidar, sacar de la escena, matar, liquidar en ese sentido a un grupo específico, cuando aquí estamos viendo, primero, muchos grupos. Los grupos del narcotráfico no son uno solo, no es un solo cartel, son varios. Pero no está tratando de destruir a ese grupo como tal, que es el genocidio, cuando se quiere destruir a una raza, a una religión, como los judíos, como, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, sino que está tratando de llevar una lucha que probablemente tiene, como decía ya María Amparo, defectos en cuanto a su conducción, o nosotros podemos tener críticas fuertes en cuanto a su forma de conducirla, pero no para llegar al punto de esta desmesura de decir que se trata de un genocidio. Pero en fin, creo que estamos todavía... Hay un par de minutos. Yo comparto la indignación por la impunidad y creo que además ha ido creciendo en este país, cuando una de las expectativas de la transición era precisamente que bajara. Ahora, con respecto a la polarización y a la siembra de este discurso de, ¿cómo decías tú? De odio. De odio, ¿sí? Aquí creo que todos somos indios, ¿no? Todos los partidos políticos y fracciones, ¿sí?,
muchas veces de la sociedad civil, pero sobre todo de la clase política, creo que han sembrado odio. Esta misma denuncia penal creo que profundiza precisamente esta polarización, y entonces creo que tenemos que ser en ese sentido parejos. Sí hay una crítica fuerte al gobierno, hay que hacer una crítica, así como Andrés Manuel López Obrador mandó en algún momento al diablo las instituciones y hoy está dando un giro de 180 grados y hablando de la República Amorosa, ya no habla ni de la mafia del poder, ni etcétera. Yo creo que todos deberíamos de abonar a ese no siembra de odio, porque desde el 2000 o antes, desde el 2005, como tú señalas, lo de es un peligro para México, y después Andrés Manuel, que abonó 4 años a esa polarización a la que hemos llegado. Aquí todos somos responsables. Yo entiendo muy bien que haya ánimos caldeados, que haya agravios históricos y que haya una sensación de impotencia por lo que pasa en este país, por la violencia. Pero faltar a la verdad no ayuda a nada, al contrario. Creo que lo único que genera es desprestigiar, por ejemplo, aquello que el movimiento de Sicilia llevó a la mesa del Castillo de Chapultepec. Es decir, oiga, no quiero que me hable de todos los problemas que tiene este país, le estoy hablando de las víctimas, quiero respuestas precisas. Y esto de decir que hay un genocidio en México, la verdad es que se me hace que saca las cosas de quicio, y el asunto me parece tan profundamente serio que requiere una actitud mesurada, pero sobre todo con informes muy precisos de qué es lo que ocurre en el país y cuáles son las responsabilidades de cada cual, como para llevarlo al ámbito político. Vamos a tener que terminar este bloque, aunque es un tema que va a continuar aquí. Vamos a ver qué pasa, si admiten o no la demanda, en fin, y seguiremos sobre el tema, por lo cual tendrás tiempo para seguir debatiendo, mi estimado Sergio. Hasta dentro de 8 días les esperamos por aquí, en Primer Plano. Buenas noches.